Bueno, pues buenos días para todos los que nos siguen desde México, buenas tardes para todos los que nos siguen desde Europa, como es mi caso, porque yo les estoy hablando desde España. Antes de comenzar mi exposición, es necesario realizar pues una advertencia y decir que el tema que vamos a plantear no es una cuestión de creyentes y no creyentes, sino que tiene otro carácter, otro matiz. Nosotros estamos hablando en esta comunicación sobre la universidad, también la pública, como el lugar de la teología. Pero antes de adentrarnos ya de lleno en esta exposición, considero que tenemos que realizar dos pequeñas introducciones. En primer lugar, ¿qué entendemos nosotros por lugar? Porque hemos dicho la universidad, el lugar de la teología. Por lugar, y en esto seguimos al teólogo Karl Rahner, entendemos como la posición conferida desde dentro a la teología, desde la cual avanza pues en sus diversas disciplinas bíblicas, históricas, sistemáticas, prácticas. Dicho casi como con una especie de lenguaje pseudomilitar. Estamos refiriéndonos al puesto que el teólogo ha de ocupar independientemente de si le agrada o no. Segunda introducción que nosotros tenemos que realizar. Hemos dicho que es el lugar, pero ¿qué es la teología? Porque es de lo que estamos reflexionando aquí. Bueno, desde el punto de vista etimológico, logos en griego es palabra, theos es Dios, ¿no? Es decir, su fuente prístima es la palabra del hombre sobre el Dios posible, deseable y deseado. La teología no ha de estar reducida al ejercicio de algún ministerio dentro de la Iglesia, sino que su tarea es bien específica. Ha de realizar un ejercicio público que consiste en la razón, en diálogo con la fe, y la fe en diálogo con la razón. Todo esto dentro de un espacio académico, por lo cual tiene que estar dotada de un conjunto de saberes, de método crítico, técnico, hermenéutico y de una forma de trabajo propia de profesionales. Dicho esto, aterrizo ya en los diversos puntos en que va a estar estructurada mi ponencia, que son tres. En primer lugar, el origen de las universidades. A partir del siglo IX, con el florecimiento de la vida monástica, surgen en los claustros monacales diversas escuelas con el fin de formar a sus monjes, aunque en muchos casos tenemos que decir que también se añaden escuelas exteriores, que reciben otro tipo de estudiantes. Paralelamente a este acontecimiento, los obispos y cabildos crean en sus diócesis las llamadas escuelas episcopales, albergadas dentro de las catedrales. Tanto en unas como en otras se comparte el mismo currículo, basado primero en una formación literaria, lo que solemos denominar como el trivium, gramática, retórica, dialéctica, y por otra de una formación científica, que sería la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Pues bien, hasta el siglo XII, por iniciativa de los papas y a menudo con el apoyo de los reyes, fueron fundados en algunas ciudades europeas establecimientos destinados exclusivamente al culto del saber, sustituyendo pues de manera paulatina a las escuelas de los monasterios y de las catedrales. Estas nuevas entidades de carácter docente estaban abiertas a estudiantes, bien fueran clérigos o bien fueran laicos, procedentes de diversos lugares, lo cual pues propició el fenómeno de movilidad estudiantil, lo que sería hoy la antesala de nuestros Erasmus. Dichos centros fueron denominados Studium Generale, es decir, estudio general, que es el precedente inmediato de nuestras universidades. Pues bien, en estas universidades, junto al trivium y al quadrivium, comenzaron a aparecer nuevas facultades, como la de teología, la de derecho
y la de medicina. Tenemos que decir, por lo tanto, que la Iglesia ha estado muy presente en el origen de las universidades. Por tanto, resulta lógico que los saberes eclesiásticos conserven su presencia en medio de estas instituciones. Es cierto que nos encontramos pues en épocas distantes y distintas. Por ello, no solamente vamos a invocar pues este argumento para justificar, para demandar la presencia de la teología, en medio de la universidad, ya que si solamente invocáramos este argumento, pues nos quedaríamos ciertamente pobres. En segundo lugar, el estado epistemológico de la teología. Tenemos que decir que la confrontación de las ciencias del espíritu con un carácter hermenéutico y la de las ciencias positivas que demandan causalidades apoyadas en leyes naturales es muy antiguo. Tenemos que remontarnos nada más y nada menos que al siglo XVI con Gabriel Vázquez para ver el origen de esta discusión que nace precisamente dentro de la Iglesia. Este autor dice que la teología no se puede considerar como una ciencia porque se apoya en datos revelados que no son percibidos por el foro universal, que está integrado por personas creyentes y por personas que no creen. Pero no sería hasta finales del siglo XVIII, con el filósofo Kant, cuando en medio de la comunidad científica, el dejar a un lado del ámbito científico aquellas realidades que van más allá del espacio y del tiempo, adquiriría un cierto consenso, una cierta aprobación. Pero ojo a esto, porque con el segundo Kant, en la segunda edición de su Crítica de la razón pura, deja un espacio a la fe cuando él mismo afirma que confiar todo a la razón sería como abocarnos al suicidio. Sin embargo, aunque Kant introdujo esta matización, ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la razón se había erigido como la soberana de todo. Lo que está más allá de la razón, sencillamente en ese momento, comenzó a considerarse como incognoscible. Resulta paradójico que este devenir, podríamos decir, iniciado casi de forma solemne por un filósofo, conduciría a que esos filósofos que se han constituido como heraldos de la muerte de Dios, habría que desechar sus argumentos precisamente por sus fundamentos epistemológicos, por la cientificidad de su propio objetivo y de su método de estudio, porque no dejan de utilizar un método puramente reflexivo. Hoy, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en el que el cientificismo campa a sus anchas, la filosofía, tenemos que decir que es invitada a salir por la misma puerta que la teología de la palestra académica. Y en esta línea no puedo dejar de pensar en el psicoanálisis, ya que para muchos psicólogos de otras corrientes no es posible demostrar el inconsciente de Freud. No puedo dejar de pensar en la economía, ya que en el liberalismo de Smith la suma de infinitos egoísmos es capaz de producir el bien común en una suerte de mano invisible que reorganiza vicios privados en favor de la prosperidad común. No puedo dejar de pensar en Popper, concretamente en su libro La sociedad abierta, donde mantiene un acalorado debate con sus enemigos para negar la cientificidad del marxismo. Y entonces yo me pregunto, ¿se puede estudiar psicoanálisis, economía liberal o nuevos marxismos dentro de la universidad? Para muchos, dentro de la universidad solamente se deben impartir disciplinas científicas en su acepción más estricta, es decir, aquellas que utilizan datos completamente mensurables. Entonces, por la misma regla de tres,
tendríamos que dejar a un lado pues la historia, la literatura, las bellas artes, la filosofía ya dicha, y conseguiríamos una universidad más científica. Mi opinión es que no. Yo creo que conseguiríamos una universidad, desde luego, mucho menos humana. Si esto sucediera, como recuerda Salaman, y lo cito literalmente, quedarían sin responder preguntas como ¿de dónde brota lo fascinante de lo insondable, lo mítico de las elecciones sin sentido o acertadas, de los afectos, de los vínculos, de los éxtasis, del instinto y de las decisiones que de él vienen? Me adentro ya en el tercer punto de mi ponencia, que es abordar algunas cuestiones ya de un carácter más político. Y tengo que decir que el Estado liberal moderno tiene como uno de sus objetivos ser neutro ante cuestiones de carácter ideológico. Antes de inclinarse por una cosmovisión concreta, su pretensión es garantizar la convivencia de todas ellas. Llegados a este punto concreto, en este momento, tendremos que decir que la presencia de la teología de la universidad adquiere un cariz ciertamente problemático. ¿Por qué? Porque está en vínculo con una tradición de fe, que es la que le proporciona el objeto de la investigación y la que organiza los instrumentos que utiliza el teólogo. Dicho de otra forma, traducida esta problemática en una cuestión muy concreta: ¿quién selecciona a los docentes y quién elabora los planes de estudio? Si lo hacen las autoridades civiles, no hay garantía de que lo que se enseña como teología ciertamente lo sea. Si lo hacen las autoridades religiosas, inmediatamente surgen dos planteamientos. ¿Se respeta del todo la autonomía universitaria? Y lo que es más grave, ¿se respeta la libertad de cátedra? O sea, ¿nos estamos encontrando ante un problema completamente irresoluble? La verdad es que, desde mi punto de vista, no es así. Porque basta mirar a otros países centroeuropeos, como Alemania y Austria, donde la universidad pública oferta como una de sus carreras más prestigiosas la teología. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque las iglesias colaboran en la asignación de puestos docentes y también en la definición de los contenidos curriculares. O sea, existe una cooperación entre las iglesias y el Estado. Y la teología goza de una libertad científica plena. Si un catedrático de teología entra en contradicción con los fundamentos de la Iglesia, ésta, en virtud de los acuerdos que mantiene con el Estado, puede solicitar que abandone su cátedra concreta. Pero no por ello significa que abandone la universidad. Este teólogo pasará a ocupar una cátedra aconfesional. Bueno, para concluir ya, la política afirmaba que no tiene libertad absoluta frente a los derechos del bien y los derechos de la verdad. Por tanto, tendremos que decir que cortar las ligaduras de las tradiciones religiosas con el único deseo de reducir la verdad al consenso terminará por agotar los valores y las fuerzas espirituales, como las renuncias, los altruismos, las exigencias, que hacen posible el Estado de Derecho y las democracias modernas. Ni el Estado ni la Iglesia, yo considero, que han de dejarse paralizar por ciertos temores que están impidiendo la oferta de la teología en el espacio académico como una disciplina más. Tan solo se está pudiendo ofertar en las universidades privadas, quedando únicamente reducido a las posibilidades de aquellos que pueden acceder a este tipo de enseñanza.
Por ello, yo considero que dado que la teología reviste un puro carácter científico, ha de ser ofertada dentro de toda universidad, pública y privada. Nada más, muchas gracias y me mantengo pues también abierto a vuestras preguntas.